Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión vamos a conversar, vamos a analizar la acción de inconstitucionalidad 122 diagonal 2015 y sus acumuladas 124 y 125 también diagonal 2015. En la sentencia que atiende a estas acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reflexiona, define y pues también explica el alcance del llamado derecho de réplica, un derecho que todavía hoy podemos calificar como novedoso en el ordenamiento jurídico mexicano, pero que me parece que es de una extraordinaria importancia en nuestra actualidad mediática, en nuestra actualidad político-electoral y en nuestra actualidad democrática. Y para entender los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida a José Omar Hernández Salgado. Omar, un gusto tenerte aquí nuevamente en el programa. Muy bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Un gusto. Y también le doy la bienvenida a Paula Jimena Méndez Azuela. Paula, un gusto recibirte nuevamente también. Muy bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Oye, Omar, a ver, se trata de una acción de inconstitucionalidad y por tanto es un medio de control de regularidad normativa que no tiene un caso práctico, vaya, unos hechos, pero sí tiene unos planteamientos que hacen los accionantes, aquellos sujetos que presentan la demanda, las demandas en este caso. Te quiero pedir, si fueras tan amable, Omar, de que nos expliques cuál es el objeto de la impugnación, qué es lo que están señalando quienes hacen llegar estas demandas de acción de inconstitucionalidad ante el más alto tribunal de la República, si fueras tan amable, Omar. Claro que sí, Miguel, con mucho gusto. Pues mira, como tú lo dices, es bien importante precisar que en este caso la Corte analiza una acción de inconstitucionalidad. Es completamente en abstracto, es decir, no hay un caso específico, no hay una litis, no hay unos hechos en particulares que son los que dan lugar a esta revisión, y particularmente en este caso es casi una revisión de toda la ley. En 2007 se reforma primero la Constitución para vamos a decirlo, incorporar en el sistema jurídico mexicano el derecho de réplica. Pasan unos casi 8 o 10 años hasta de 2007 a 2015 a que se emite la ley reglamentaria, y en 2016 la Corte pues recibe esta impugnación de 2 partidos políticos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes de meterme a los argumentos específicos de impugnación, sí es importante precisar que las acciones de inconstitucionalidad, cuando vienen por los partidos políticos, tienen algunas particularidades o peculiaridades procesales. Por ejemplo, no hay una suplencia, vamos a decirlo, absoluta que la Corte tiene. Hay que limitarse, circunscribirse puntualmente a algunos argumentos, y además la regla principal es que solo proceden en materia electoral, es decir, los partidos políticos no pueden impugnar lo que sea. Tiene que haber alguna violación o alguna impugnación que tenga que ver con una ley electoral. Este fue uno de los puntos que primero los ministros discutieron en un primer proyecto que se presentó. Tenían que decidir si vamos a decirlo, si los partidos podían presentar o discutir o cuestionar esta ley, porque pues también, vamos a decirlo, genéricamente la ley de réplica es un derecho humano que se relaciona con la libertad de expresión. Son muchísimas impugnaciones, Miguel, que los partidos políticos presentan. El primer punto y el tema central o medular de esta acción es la definición o la naturaleza del derecho de réplica. Básicamente los partidos políticos, que fueron los que presentaron la gran mayoría de las impugnaciones, cuestionaron que la ley era deficiente. ¿Por qué? Porque solamente permitía la procedencia de la réplica contra información falsa o inexacta, y no contra información agraviante o que genera alguna afectación o agravio a la persona que es aludida.
Vamos a decirlo, es el primer tema central que la Corte utiliza o analiza para definir la naturaleza del derecho de réplica. Hay algunas otras cuestiones puntuales que, si quieres, podemos ir poco a poco desarrollando. Te menciono algunos, por ejemplo, si la regulación de manera específica para Internet fue deficiente o si se dejó fuera los medios de comunicación. Puntualmente también, la ley de réplica es una ley muy corta y establece, vamos a decirlo, un régimen diferenciado para los partidos políticos que para las demás personas. Básicamente son plazos más cortos en materia electoral, que otra de las características que impugnan los accionantes es que mientras que a las personas o a los ciudadanos de a pie les permiten que cualquier persona en su nombre pudiera solicitar la réplica, supón tú que tuviste que viajar o si desafortunadamente el aludido fallece, pues en ese caso decían ellos, oye, cualquier otra persona en nombre del aludido puede presentar o puede solicitar la réplica. En el caso de los partidos políticos decían que no. Otro punto importantísimo que era, los partidos políticos decían, no se vale que me sometas a los tribunales comunes, a la justicia federal. Ellos querían seguir con una jurisdicción especializada en materia electoral. Otro de los puntos que fue materia de interés y tiene que ver con el tema de contra qué procede la réplica, porque básicamente eso es lo que está dentro de dentro de los primeros temas, es si tenía que probar algún tipo de agravio, qué tenías que acreditar, porque la ley de réplica establece un procedimiento que primero vas con el medio de comunicación o que quien difundió la información, y si no te lo quiere negar, ya vamos a decirlo, te vas subsidiariamente a los tribunales para quejarte de que no te lo dieron. Son muchísimas preguntas. Creo que hice referencia a los temas centrales, que son, vamos a decirlo, los que podemos empezar a delinear para ver qué dijo la Corte en esta sentencia. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias por esta presentación de los principales temas. Y vamos a entrarle ya directo y de lleno al primero. Paula, te pido que nos ayudes a entender en qué contexto se da el propio surgimiento y la comprensión de este derecho de réplica, porque en la sentencia, como ustedes perfectamente recuerdan, y es importante que el público del programa lo tome en cuenta, se habla de un mercado de las ideas, de un mercado de la información, es decir, de un contexto de debate, de deliberación, en el cual los medios juegan un papel esencial. Entonces, ¿de qué se trata este derecho de réplica, Paula, por favor? Sí, pues como lo dijo Mar, creo que esta fue la parte más importante de la sentencia, porque nos tocó definir lo que para la Corte mexicana y para nuestro sistema jurídico iba a ser el derecho de réplica. Es uno de esos derechos en donde no hay nada de homogeneidad internacional. Creo que hay unos derechos en donde como que uno sabe perfectamente qué han dicho los estándares, cómo están los otros países. Aquí, la verdad es que al explorarlo nos encontramos con que hay una diversidad de abordajes que dependen mucho de la concepción que se tiene de la libertad de expresión y del derecho a la honra y a la reputación. Entonces, partiendo de eso, lo que la Corte dice es que tenemos que crear un balance entre ambos derechos, y ese fue el objetivo de la sentencia, a ver de qué manera le dábamos importancia a la libertad de expresión, viendo que no se limitara de manera excesiva, pero también dándole lugar al derecho a la honra y a la reputación. Y justamente lo que marcas, quisimos ser muy enfáticos en la importancia del derecho de réplica para el libre mercado de las ideas. Y de esa manera exploramos lo que se le llama como a la libertad de expresión, pero en su vertiente más colectiva, en donde no solo importa la libertad de expresión porque la persona pueda externar sus opiniones, ideas, etcétera, sino porque también eso permite que la gente reciba la mayor cantidad de información posible, que eso además pues genera un mercado mucho más crítico, genera ciudadanos que pueden tener un rol muchísimo más activo en la democracia participativa, ¿no? Entonces, fue muy importante para nosotros hacer este énfasis en que la réplica tiene relevancia por eso, porque si alguien publica información que es falsa o inexacta,
La réplica es lo que nos permite tener la otra información del otro lado sin que haya un veredicto nunca de cuál fue la información cierta, pero digamos que conocer todas las versiones respecto del mismo hecho es relevante para que los ciudadanos se puedan formar su propia opinión al respecto, ¿no? Sin duda, es relevante también para enriquecer el debate, la deliberación democrática que conforma la opinión pública, como la propia sentencia lo recuerda. Ahora, a ver, Omar, entonces Paula ahorita ya nos acaba de dar una aproximación conceptual a partir, evidentemente, de lo que señala el propio fallo de la Suprema Corte, creo que de extraordinaria importancia. Se trata de ejercer un derecho en el caso de que una persona, en relación a una persona, que una información sea falsa o inexacta. En la sentencia, Omar, y esto es lo que te quiero plantear, también hay una discusión sobre la necesidad o no de que esta información, además de ser falsa o inexacta, genere un agravio. ¿Se requiere que sea agraviante la información? ¿No se requiere? ¿En qué términos lo analiza la Corte, Omar, por favor? Claro, mira, este tema que tú tocas es central y está, vamos a decirlo, junto con pegado con el tema de la definición del derecho. En un primer momento la Corte consideró, o hubo una propuesta inicial para considerar que la réplica era un mecanismo reparador de agravios. Bajo esa conceptualización, lo importante era probar que te afectó a ti. Es decir, que yo como ciudadano, Omar, me sentí agraviado o afectado por lo que alguien dijo de mí. Esa primera postura no se acepta por la mayoría de los ministros y ellos reconsideran, no, la réplica no se tiene que entender como un mecanismo reparador de agravios, sino, como dijo Paula, como un mecanismo que potencia la libertad de expresión. En este sentido, justo como Paula también dijo, el punto era encontrar dónde encontrabas la adecuada regulación de los medios. En algunos lados algunos piensan que no se, vamos a decirlo, te podrías meter demasiado con los medios si les obligas a publicar alguna información que puede ir en contra hasta de su política editorial. En este caso, lo que la Corte dice es, como la Corte o la sentencia de la Corte entiende a la réplica como un mecanismo de establecer en igualdad de circunstancias, vamos a decirlo, al ciudadano de a pie frente al medio de comunicación o al difusor, lo que la Corte dice es, no es necesario probar un agravio, no es necesario acreditar que tú generaste una afectación, que resentiste un daño, porque si la réplica se trata de establecer un mecanismo que permita presentar una información distinta de un hecho noticioso, lo importante es presentar una versión distinta, es decir, la persona que es aludida, basta con presentar una versión distinta de la información. Ahora, hay un punto ahí importante en el que la Corte dice, vamos a decirlo, el agravio no tiene que ser probado, dice la sentencia, se prueba de manera automática al presentar información, siempre y cuando haya un reclamo legítimo. A ver. ¿Es de carácter implícito, podríamos decirlo así? Implícitamente sí, podríamos decir que se acredita implícitamente cuando tú tienes un reclamo legítimo. Ahora, las personas pueden decir, oye, ¿qué es un reclamo legítimo? La Corte no marca pautas y volvemos al punto central. Esta es una acción de inconstitucionalidad. No estamos hablando de un caso concreto en el que analizamos la petición de una persona. Entonces, la sentencia es cuidadosa para tratar de establecer categorías generales que permitan eventualmente a los tribunales, en casos concretos, ir completando los estándares. En este caso, por ejemplo, en la discusión algunos ministros decían, oye, pues si de repente dicen que vieron al ministro X salir de su casa en la colonia Condesa, pues el ministro a lo mejor, pues, o esta persona aludida puede decir, oye, pues no, yo no vivo en la Condesa, yo vivo en la colonia Roma, o yo vivo en, no sé, por el Metro Nativitas o por lo que sea. Ahí, vamos a decirlo, la importancia de utilizar esta bisagra del reclamo legítimo para tratar de no permitir que cualquier réplica sea procedente, es decir, oye, yo me encontré a Miguel el otro día en un coche rojo. No, pues yo quiero réplica para decir que mi coche es azul. Pues,
ahí podremos decir no hay un reclamo legítimo. Pero más allá de presentar información distinta a la originalmente presentada, como tú dices bien, se da por sentado, se da en automático que tú tienes, si tú lo solicitas, vamos a presuponer que tú tienes un reclamo a aclarar o precisar cierta información. Correcto, así es. Oye, y en este sentido, Paula, te quiero preguntar, ¿qué tanto es relevante? Porque ahorita justamente Omar usó una expresión que me llamó la atención y que creo que es muy acertada. ¿Qué tanto es relevante la asimetría entre ciudadanos de a pie, retomo la expresión de Omar, y medios de comunicación para entender el propósito del derecho de réplica? ¿Qué tanto nos marca esta simetría? O tal vez podríamos definir, Paula, el derecho de réplica reequilibra, nos pone, no en el mismo nivel, sería quizá un tanto pretencioso pensar que estamos en el mismo nivel, pero sí le da armas al ciudadano frente a los medios de comunicación. ¿Te parece relevante este punto, Paula? Sí, súper relevante. De hecho, como lo dice la sentencia, es que es un mecanismo justamente para crear esa igualdad de oportunidad de difundir tu información, porque de alguna manera, y esto la Corte lo ha dicho muchas veces, los medios de comunicación tienen un monopolio sobre la difusión de información, ¿no? Entonces, si yo hago mi blog privado, por más que yo tenga un canal de difusión, no es el mismo que tienen los grandes medios de comunicación televisivos, impresos. Entonces, justamente es eso, ¿no? Si alguien publica algo falso sobre mí, no es lo mismo que yo salga en mi periódico local diciendo que esa información no es correcta, a que lo haga en exactamente el mismo medio, con exactamente las mismas condiciones, ¿no? De hecho, pues es lo que dice la ley, o sea, se publicó en primera plana, te lo tienen que publicar en primera plana la réplica, tienes que acabar. O sea, la información tiene que poder llegar a la misma cantidad y tipo de personas que llegó la información original, ¿no? Y es muy relevante, incluso hay una parte que seguramente me estoy adelantando, pero hay una parte en donde hablamos de por qué la réplica no aplica en el tema de propaganda político-electoral, y justamente el argumento va por ahí, es decir, pues no, los partidos políticos cuando están en campaña, los candidatos, ya se les está dando esos espacios para que tengan esos canales de información abiertos y ese monopolio, digamos, de información. Entonces, no hay esa necesidad de crear esa oportunidad de equilibrio, como bien lo dices, que se necesita cuando la información es publicada y la persona no tiene esa válvula, digamos, como para llegar a los ciudadanos, ¿no? Cuando mencionas esos espacios de partidos políticos, candidatos, etcétera, ¿te refieres a los tiempos oficiales que la propia Exactamente, sí, propaganda, tal cual propaganda. Y de hecho creo que es algo relevante porque tú dijiste ciudadano de a pie y realmente la réplica no solo aplica para ciudadanos de a pie, o sea, puede haber una figura pública que pues igual, no sé, tiene una cuenta de Twitter o de Instagram con muchísimos seguidores y que uno podría decir, oye, pues aunque se lo haya publicado el Reforma, se lo publica, puede llegar a un equivalente número de población. Sin embargo, esta parte que te digo de que le llegue a la misma cantidad y tipo de personas, ¿no? Es la persona que ve el Instagram tal vez de esa figura pública, no es la misma persona que lee el periódico Reforma. Entonces, aquí, aunque no sea un ciudadano a pie y aunque sea una figura pública, pues es importante que tengan el mismo canal de difusión. Sin duda alguna. Ahí está un poco la clave, ¿verdad? Para entender esta cuestión. A ver, siguiente tema, Omar. ¿Por qué es importante, te pregunto, en el contexto de la sentencia, el análisis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace sobre el derecho de réplica en Internet? Porque hay veces que justamente pensamos en el derecho de réplica con una visión un tanto tradicional de los medios. Es decir, pensamos en el periódico y a veces pensamos incluso en el periódico impreso, ¿no? En el periódico de papel, pensamos en la radio, pensamos en la televisión. Pero lo cierto, y esto tiene mucho que ver con esa idea que está en la sentencia repetida en 2 o 3 puntos, del mercado de información. Hoy el panorama mediático, no nada más de México, evidentemente, del mundo, ha cambiado. Ya no es igual que hace 10 o 20 o 30 años, y hay un apartado en la sentencia, Omar, en el cual pues se pone de manifiesto
esta extraordinaria riqueza. Eso ya me lo asigno a mí, esa ya es una expresión personal, pero la riqueza del panorama mediático contemporáneo y la necesidad de que esto, en términos del derecho de réplica, rija también en Internet. Coméntanos, si fueras tan amable, Omar, esta parte de la sentencia. Claro que sí, Miguel. Mira, para referirme a esto me voy a regresar un poquitito más. Voy a dar un saltito para atrás y voy a tratar de explicar cuál fue la impugnación. Aquí los partidos políticos argumentaban dos cosas. Una regulación deficiente o que no se preveía en términos de Internet porque se establecía algunos requisitos por escrito para presentar la información. Y en segundo lugar, que había cierta incertidumbre respecto a quiénes se pueden entender por los sujetos obligados del derecho de réplica. Particularmente se decía que creo que es el artículo 14 o 4 de la ley que dice que se entiende por sujeto obligado cualquier otro emisor responsable del contenido original. Palabras más, palabras menos. Entonces, lo que hace la Corte es tratar de jugar con estos conceptos indefinidos o que no quedan claros qué son, para tratar de entender que el mercado de ideas está en constante evolución. Es decir, no estamos ya en presencia solamente de los grandes medios de comunicación que difunden mensajes por por algún medio concesionado, por la radiofrecuencia de televisión, radiodifusión, sino cualquier otro medio que, vamos a decirlo, pueda servir de altavoz para difundir una idea, puede ser potencialmente vinculado o considerado como parte del derecho, como parte o como sujeto obligado. Aquí lo que la Corte justo hace primero es decir, no es cierto que se excluyó a la regulación de Internet. Hay palabras específicas y además hay interpretaciones que nosotros como tribunal, bueno, los ministros definen que se puede entender, pues si te pide por escrito, pues se entiende a lo mejor con un email, o sea, un correo electrónico, una dirección en el que tú puedas solicitar una réplica y tengas que poner una dirección, en este caso electrónica, para decir quién va a ser el responsable de recibir esas solicitudes. Oye, pero en ese punto, Marc, déjame te hago aquí un cuestionamiento que es importante en el contexto de la sentencia. También la ley establecía que el escrito debía de ir acompañado de firma. Y ahí la Corte también atiende ese punto en la sentencia, es muy importante. ¿Cuál es la opción entonces que la sentencia le da a quien plantea el tema, por ejemplo, de la firma para ver si la réplica se puede hacer por Internet o de qué manera eficientar este procedimiento? Claro, ahí déjame recordar y si no cualquier cosa ahí me confirma. Sí, yo puedo relevarte. No, adelante, justo dice que la firma es lo mismo, o sea que ya hay modos electrónicos de que la firma sea autógrafa y que simplemente hay que interpretarse que cuando sea electrónico es mediante los métodos electrónicos de firma. De firma. ¿Y se podría, por ejemplo, escanear la firma? Pues podría ser, yo creo que puede ser demasiado amplio las posibilidades de cómo interpretar que eres tú el quien está solicitando. O sea, creo que lo que hace la Corte es generar ampliamente o cualquier posibilidad para permitir la réplica. Inclusive, aunque no es un tema central, hay algunos párrafos y podría decir que hasta dentro de las redes sociales, con base, por ejemplo, uno de los temas centrales que Paula dijo, la asimetría de la información. Por eso era tan importante definir la réplica, ¿no? Si la réplica se entiende como un mecanismo de acceso para difundir, pues en esa misma lógica te permite treparte ese escaloncito para decir cuándo sí, cuándo no. Tampoco hay parámetros. Ahora, sobre este punto vamos a regresar enseguida. Tenemos que ir a una pausa muy, muy breve. Pero vamos a regresar sobre el tema de los sujetos obligados, porque ciertamente aquí se abre una vertiente, no es materia de este pronunciamiento de la Suprema Corte, pero en su momento me imagino que alguien lo planteará, lo hará llegar a nuestros tribunales, si también se pueden ejercer los derechos de réplica frente a cuentas de redes sociales. Pero sobre esto regresamos enseguida, no se vayan, seguimos platicando con nuestros invitados sobre esta acción de inconstitucionalidad, la 122/2015, y los alcances del derecho de réplica definidos por la Suprema Corte. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando con nuestros invitados esta acción de inconstitucionalidad, la 122/2015 y sus acumuladas 124 y 125/2015. Estamos platicando con José Omar Hernández Salgado, con Paula Jimena Méndez Azuela, sobre el alcance del derecho de réplica. Y te quiero plantear, Paula, pues Omar señalaba un punto toral, creo yo, una definición vertebradora de la concepción del derecho de réplica que tiene que ver con los sujetos obligados, es decir, frente a quién se puede ejercer la réplica. ¿Qué señala la sentencia en esta parte, si fueras tan amable? Mira, hay sujetos que están específicamente definidos, como los medios de comunicación, por ejemplo, pero también la ley deja como un parámetro más amplio de cualquiera que difunda información o que genere información. Entonces, de esa manera, deja como un espectro que, a nuestro parecer, es lo que permite incluir a sujetos más sui generis o novedosos, como lo que planteabas, ¿no? Gente que tiene algún medio de comunicación vía electrónica, ¿no? Tipo un blog o redes sociales. Y lo que dijimos en la sentencia es que no podemos en este momento definirlo, porque es algo que se va a tener que definir caso por caso según las circunstancias en que se dé la difusión de información, y que siempre el elemento que nos tiene que guiar es el tema del que hablábamos antes, del equilibrio entre las partes y la posibilidad que tiene una y otra de difundir información. Ahora, se entiende que esta información es aquella que se dirige, por lo menos de manera potencial, a un público masivo. ¿Esto es importante o no? Sí, claro que es importante. O sea, no es lo mismo lo que yo publico en mi cuenta de Twitter, que pues igual tengo, no, yo creo que ni 1,000 seguidores, a lo que publica un periodista que mucha gente lee, que lo usa como uno de sus canales de difusión de sus notas periodísticas. Por supuesto que no es lo mismo una que otra. Entonces, claro que tiene que ver con eso, y eso va a ser interesante también justo en el tema de redes sociales, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando tienes muchos seguidores, pero tu intención tal vez no es como de dar información a la población y simplemente publicaste algo, o pues hiciste como eco de una noticia que estaba en otro medio de comunicación, ¿no? Que es otro de los temas que hay. Estas noticias que tú no eres el generador, sino que eres solamente como el reproductor. Entonces, justamente por eso consideramos que hay tantas posibilidades porque el espectro del mundo electrónico es tan alto, que es algo que solo se va a poder ir resolviendo caso por caso y evaluando las circunstancias específicas en que se haya dado el intercambio de información. Esto que señalas es importantísimo porque, como decíamos hace rato, el panorama periodístico ha cambiado mucho. Las fuentes de información a través de las cuales los ciudadanos en general intentamos estar al día de lo que sucede, pues también han ido evolucionando, y aquella idea de que la gente se informaba en el noticiero de la noche de las 10:30 del famoso periodista, pues seguramente para una parte de la población ya no es así. Entonces, esta apertura que la sentencia deja, pues me parece una visión vanguardista y diría incluso futurista, porque ha cambiado mucho, pero quizá pueda seguir cambiando hacia adelante, no lo sabemos. Ahí está la definición del sujeto obligado. Vamos, Omar, al siguiente aspecto. ¿Quién es el sujeto legitimado? Porque también, como tú muy bien lo señalabas al principio, uno de los motivos de planteamiento de los accionantes es que hay una diferencia entre sujetos genéricos, por decirlo de esta manera, y cuestiones vinculadas con temas electorales. Ayúdanos a entender esta parte del sujeto legitimado para el ejercicio del derecho de réplica, Omar, por favor, si fueras tan amable. Claro que sí. Pues básicamente, ¿quién es el legitimado? El que es aludido, vamos a decirlo. Esta es la primera categoría. Lo que pasa es que también ahí no es tan claro decir quién es potencialmente aludido por cierto mensaje. A ver, un ejemplo claro es: dijeron que Omar Hernández se robó tanto dinero de no sé qué de X lugar. Bueno, pues ahí podríamos tener un primer punto de indeterminación en, oye, ¿cuántos Omar Hernández hay en México? Ahí
ahí tendremos un primer problema, pero vamos a decirlo. Primero, es quien se entienda que es aludido por la información. Donde empezamos a tambalearnos un poquito es cuando juegas, sin llegar a los partidos políticos, a una posición intermedia. Vamos a decirlo. Supongamos que, digamos, los egresados de cierta universidad del sur de la ciudad son unos tecnócratas. Oye, pues cualquiera puede ponerse la cachucha y salir a defender. Bueno, pues potencialmente sí. Ahí lo que la ley y la sentencia dejan muy claro es la réplica se agotará cuando la primera persona solicite la información. Ahí, pues, a lo mejor la gente va a empezar a decir, oigan, pues, ¿cómo y qué tal si viene fulanito de tal y a lo mejor ni siquiera es estudiante? ¿O por qué no deberían darle la voz al representante de la sociedad de alumnos o al rector o a un profesor que tiene cierto prestigio? A ver, primero tenemos que partir de una cuestión que es fundamental. La ley tiene que pensarse de buena fe y que se actúa de buena fe. Y en este sentido, los operadores, que son los medios de comunicación, pues dependerá de las buenas prácticas que cada medio de comunicación corrija. A lo mejor, si yo soy dueño de una radiodifusora o si yo tengo en mi poder decidir quién decide, pues quizá por prudencia no me espero al primero, busco a lo mejor al representante o alguien que pueda dar un mensaje de cierta, vamos a decirlo, con cierta institucionalidad o cierta representación, pero la ley no lo dice. Y creo que me parece que es bueno que la ley no lo diga porque al final, si se trata de que la primera parte del mecanismo de réplica sea entre los medios de comunicación y el sujeto, pues vamos a pensar que van a actuar de buena fe. Y hay periodistas, la primera que se me ocurre, la que viene a la cabeza es Carmen Aristegui, que con frecuencia dice, hay una solicitud de réplica de tal persona. Bueno, pues tiene cierta, vamos a decirlo, compromiso con dar las pautas. Ahora, ¿qué pasa? Y volviendo al punto es, cualquier sujeto que pueda ser parte del grupo y que se estime eludido podrá potencialmente solicitar la réplica. Por ejemplo, que digan los miembros del partido político tal. Bueno, pues a lo mejor viene un diputado y no viene el dirigente nacional. Insisto, como se trata de equilibrar información, tampoco, la sentencia lo que dice es tampoco podemos darle acceso a cualquiera que pueda venir, sino pues eso se convertiría en una carga desproporcional para el medio de comunicación para decir, oye, ahora yo también quiero opinar, ahora yo también, ahora es que, ¿qué crees? Le faltó tal cosa. Creo que en este aspecto la falta de regulación juega en términos de la buena fe que tiene que haber entre los que lo operan. Sin duda alguna. Oye, ¿quieres comentar algo, Paula? Nada más iba a decir algo rápido, que creo que algo que es relevante es que como no estamos hablando en términos de opinión, de lo que creo que parte del concepto de réplica es que va a corregir lo mismo el sujeto 1 que el 10, porque se está corrigiendo información. Entonces, si dijeron, no sé, creo que el ejemplo de tecnócratas por eso está difícil, porque en qué tanto es opinión y qué tanto tal, pero si dijeron que tal universidad valía $100 millones y entonces alguien quiere venir y decir, oye, no, vale 50 millones, pues es una cifra, da lo mismo si lo corrige el 1 que el 10. Lo que nos interesa no es quién lo corrige, nos interesa que la información esté allá afuera. Sin duda. Oye, a ver, Paula, ya que estamos en esta reflexión, evidentemente, a partir de que las acciones de inconstitucionalidad se plantean por dos partidos políticos, hay una dedicación, me parece que se puede calificar así, amplia en la sentencia de temas electorales. Te quiero preguntar por qué, cuál es la especificidad, cómo se justifica, porque además particularmente la ley impugnada señala una serie de temas diferenciados entre lo que podríamos llamar el ejercicio ordinario o genérico del derecho a réplica y aquel ejercicio del derecho a réplica que atiende o tiene que ver con la materia electoral. ¿Cuál es la justificación y cuál es el contexto en el que se analiza este tema por parte de la Suprema Corte? Paula, por favor.
Mira, como bien lo dices, la ley tiene como una subdivisión dentro de la cual trata un procedimiento específico con reglas específicas cuando se trata de sujetos electorales, que básicamente consiste en que sea, más bien la parte más importante es que sea más rápido el proceso, o sea, la celeridad que se necesita cuando estamos dentro del periodo electoral. Y eso es importante, no es que sea para cualquier partido político cada vez que pasa, que se dice algo de ellos, o sea, es en el contexto de una contienda electoral en donde se entiende que todo tiene que ser muchísimo más rápido porque la relevancia de que se corrija la información es ya no solo para la persona a la que se está aludiendo, sino para el proceso democrático, ¿no? Entonces, inclusive se habla de pues, información que se podría corregir 5 días antes de las urnas, ¿no? Entonces, la relevancia de que hubiera información falsa que guiara al electorado pues es enorme. Entonces, son reglas específicas que se dan para los candidatos, los precandidatos, y sí, nada más, ¿verdad? Aspirantes. Aspirantes. Sujetos. Oye, y en este mismo sentido, les pregunto, porque hay una discusión en la sentencia justamente en el tema que Omar comentaba, cuando dice la figura del aludido, y parece que en materia electoral también hay, digamos, la sentencia lo califica como una restricción de los sujetos legitimados para la presentación de la réplica en materia electoral. Electoral. Coméntanos, por favor. Es simplemente quién puede ejercer estas reglas especiales. Eso no quiere decir, o sea, la ley marca que pueden ser, como te decía, los precandidatos, los candidatos y los aspirantes. Y entonces, los partidos políticos dicen que se está dejando fuera a candidatos independientes, a los dirigentes de los partidos políticos y a observadores internacionales, sí, algo así. Sí. Y básicamente lo que analiza la sentencia es si estos sujetos cumplen con las mismas condiciones que cumplen aspirantes, candidatos y precandidatos, lo cual haría que hubiera sido una restricción no otorgarles las mismas reglas especiales. Eso no quiere decir que no pueden presentar una réplica de manera regular, o sea, ellos pueden presentar su réplica, exactamente. Es simplemente si les aplican las reglas especiales o no. Entonces, al final lo que concluimos es que candidatos independientes sí están incluidos porque simplemente la ley dice candidatos, o sea, es indeterminado, y que los demás no cumplen con las condiciones de esta necesidad de celeridad de que se corrija algo falso que se esté diciendo sobre ellos. Oye, Omar, y en materia electoral, cuando la ley dice, pero solamente ellos, o sea, no, por ejemplo, un familiar, no, por ejemplo, alguien que pertenezca al partido, sino directamente la persona aludida, ahí estamos frente a una restricción, ¿no? ¿Qué señala la sentencia en esta parte? Sí, ahí hay temas muy puntuales que se tratan ahí. Déjame nada más, quisiera regresar ahí un tema atrás porque creo que tiene un poco que ver con la importancia de la parte electoral. Tú te acordarás que hace, pues en el contexto electoral de, creo que fue 2012, 2018, ahí hubo 2012, 2006, hubo un escándalo en términos mediáticos porque pareciera que hubo una fuerte campaña de los medios de comunicación contra cierto candidato. Entonces, precisamente por eso hay un régimen especial que, como dice Paula, busca de algún modo permitirles cierta celeridad. Pero esto también puede ser cuestionable. Y ahorita me acordé de un artículo que escribió una profesora tanto de Paula como mía, que justo lo que critica y diga, oigan, pues, la réplica debió estar pensada más para las personas en general, porque los partidos políticos, pues prácticamente basta con levantar la mano para que en automático lleguen 10 personas a pedirles información o pedirles su opinión sobre cierto tema. Esto puede ser parcialmente cierto, pero también es importante tomar en cuenta que aquí lo que importa en el tema de la réplica no solamente es lo aludido o que se haga referencia a una sola persona. Siguiendo los precedentes de la Suprema Corte, lo que la sentencia identifica es una doble vertiente. La vertiente, vamos a decirlo, individual, pero también, vamos a decirlo, la importancia social de que se difunda cierta información. Y esto puede jugar un papel fundamental
en las llamadas, por ejemplo, ahorita fake news, en lo que mucha gente ha dicho como los cerebros hackeados, esta posibilidad de difundir información falsa que con una imagen llegue a tergiversar, transformar la información transformar la idea que una persona tiene sobre cierto candidato, y eso puede tener un peso pues fundamental, pues no solo en términos de opinión pública, sino en temas de elección directamente. Sin duda, fíjate que en esto me estaba acordando ahora que citaste a la profesora que después, si quieres, nos comenta su nombre, pero voy a Francisca citar... Pou. ¿Eh? Francisca Pou. Francisca Pou, bueno, que trabajó en la Suprema Corte también. Y con un papel, creo yo, muy destacado, y le mandamos un saludo si es que está viendo el programa. Pero me acuerdo en esto que señalas, y empatando con lo que Paula decía de esta dimensión colectiva de la libertad de expresión. Sí. Un libro del profesor Cass Sunstein, a quien ustedes conocen y han leído, por supuesto, este famoso constitucionalista de la Universidad de Harvard, en el cual decía también que es importante que en el debate mediático electoral, por supuesto, tengamos pluralismo, tengamos puntos de vista diferentes, encontrados, porque si solo escuchas, cito en esto literal a Sunstein, si solo escuchas el eco de tu propia voz, o el eco de tu propia creencia, las personas tienden a irse a los extremos. Cuando lo único que tú recibes es información que corrobora lo que tú ya piensas, lo que tú ya crees, lo que tú supones que es correcto, eso alimenta el extremismo. Y eso mina la democracia. Eso va debilitando los sistemas democráticos y termina, pues, no haciendo algo, creo yo, bueno para la sociedad en general. Claro. Creo que también, digo, si pudiera decir algo, tiene también que ver con el rigor de los medios de comunicación, y lo hablamos mucho cuando discutíamos el asunto, ¿no? O sea, este incentivo que crea el derecho de réplica a que el medio de comunicación haga su chamba de verificar que la información que tiene verdaderamente es información que tiene una fuente confiable, no forzosamente que sea cierta, porque eso es difícil, y justamente por eso a veces, aún con buena fe del medio de comunicación, la información que se publica puede ser falsa porque le dieron información falsa al medio, pero esta parte de que el medio de comunicación no sea reproductor de fake news, porque sí creo que la falta de un derecho así en un país, pues genera que los medios no tengan mucho rigor en eso, ¿no? Y yo, ahí voy a decir... Adelante, Omar, adelante. Perdón, Miguel. Y justo es importantísimo lo que dice Paula, porque después de esta acción han llegado 3 o 4 asuntos a la Corte, ya en específicos puntuales sobre algunos medios de comunicación que se niegan a difundir la réplica. Eso los han visto los jueces. Y es una cuestión bien importante, y perdón que regrese, pero vamos a regresar otra vez al inicio. Los medios de comunicación se escudan y dicen, yo hice un ejercicio razonable de investigación para presentar esta información. Entonces, por lo tanto, no voy a decir o no voy a otorgar la réplica porque yo hice mi chamba, yo presenté. Y ahí parte de lo que los jueces de distrito y la Corte en algunos asuntos ha dicho es, perdón, aquí no estamos viendo quién tiene la verdad absoluta. El derecho de réplica no es para encontrar la verdad. Nunca hay un pronunciamiento definitivo sobre quién tiene la verdad. Lo que se busca, y vuelvo a lo que tú decías, Miguel, es presentar una versión distinta de la información para que el electorado, para que los ciudadanos, la sociedad en general, reciba una versión distinta de la información y ellos hagan con ella sus propios juicios de valor, lleguen a sus propias conclusiones. Y ojo, si analizáramos el rigor periodístico, pues también nos metemos en un problema de responsabilidad ulterior, que ya dijimos, o la Corte ya dijo desde el primer momento, esto no es un mecanismo reparador de agravios, esto no es un mecanismo de responsabilidad ulterior contra el medio. La réplica es un mecanismo de acceso con independencia de que te vayas en la vía civil, cuando ahí sí digas, oye, es que me afecta, el que tú me hayas dado información falsa o inexacta, pues me afecta a mí porque me metiste en X o Y problema, me generaste una reputación negativa, eso ya lo vas a ver en otro juicio. Así es. Bueno, pero vamos a regresar sobre este punto después de la pausa, sobre qué sucede si el medio de plano se niega a publicar la réplica o atender, en los términos que la propia ley precisa, el ejercicio de este derecho humano de réplica.
Esto después de la pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados sobre esta acción de inconstitucionalidad 122-2015 y sus acumuladas en su programa, ya lo dijo la Corte. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para este último bloque de Ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando el derecho de réplica. Y quería plantearte, Paula, un tema que mencionaba Omar antes de irnos a la pausa. ¿Qué sucede? La sentencia le dedica muchas páginas, por cierto, es un análisis fracción por fracción del artículo relativo de la ley. ¿Qué sucede cuando el medio se niega a publicar la réplica? ¿Puede negarse? ¿Está previsto legalmente? ¿Cuál es la discusión y la importancia de este aspecto? Paula, por favor. Sí, sí se puede negar y fue algo que se exploró. Hay un artículo de la ley que prevé varios supuestos por los que el medio de comunicación podría legítimamente negarse. Y lo primero que se discutió por el Pleno fue si era legítimo que el medio pudiera hacer ese ejercicio de decidir si publicaba o no. Y la respuesta fue que sí, porque la réplica está pensada para que sea un procedimiento entre el sujeto obligado y el sujeto aludido. Entonces, se trata de que no tengamos que llegar a las Cortes porque eso ya crea otro tipo de problemas de tiempos. Entonces, la necesidad de celeridad de la réplica hace que tengamos que priorizar, que sea primero resuelto entre las partes. Y partimos de que además el medio de comunicación quiere que en general la información salga allá afuera y que no, y justamente lo que decíamos antes, ¿no? Que no es un reconocimiento de que hicieron mal su chamba o de que la información originalmente publicada era falsa, es simplemente aquí hay otra cosa. Entonces, partiendo de que no hay un incentivo de no publicar, la ley prevé ciertos supuestos por medio de los cuales el medio podría negarse, dentro de los cuales está, por ejemplo, que ya se haya publicado la réplica o que el contenido de la réplica que se esté enviando sean realmente juicios de valor o de opinión, en donde pues está difiriendo justo del tema de que solo se corrige información. La Corte analizó todos los supuestos que venían en la ley, hubo algunos que se validaron, hubo otros que se estaba proponiendo su inconstitucionalidad y aunque hubo mayoría de votación, no se alcanzó la mayoría de 8 votos que se necesitaba para invalidarlos. Esos fueron que la información fuera información oficial, o sea, que proveniera de alguna autoridad. ¿Y la otra cuál era, Omar? La otra, ¿de agencia de noticias? Ese es otro de los temas que tiene que ver con... A ver, déjame detenerme en este tema que plantea Paula, porque aquí también hay un análisis. ¿Es diferente, Omar, te pregunto, el régimen jurídico del ejercicio del derecho a réplica cuando el derecho a réplica se ejerce sobre información producida por un órgano público, por una autoridad, la llamada información oficial, como muy bien la califica Paula? ¿Es diferente esto? ¿Tiene algún matiz que valga la pena rescatar? Sí, hay dos, vamos a decirlo, supuestos distintos. La ley de réplica establece que cuando vamos a decirlo, el medio de comunicación puede negarse a la réplica cuando la información haya sido generada por una fuente, vamos a decirlo, cualquier agente de noticias, ¿no? El Estado mexicano tiene su propia agente, su agencia de noticias, hay varias agencias internacionales, la lógica de la ley es, si yo como medio de comunicación cité la fuente, yo no te voy a solicitar, yo no te voy a proceder o yo no voy a admitir tu solicitud. Alguien podría decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué se permitiría este tipo de prohibición? Pero entonces ahí, ¿frente a quién te tienes que dirigir? ¿Frente a la agencia de noticias? Al final, el proyecto, y creo que hubo una mayoría, pero no alcanzó a invalidar, sugería que se le permitiera al ciudadano decir, vamos a escoger, o el medio o el otro. Esta propuesta no pasó, quedaron creo que con 6 votos, entonces en las acciones de inconstitucionalidad se requieren 8 votos para fijar o eliminar una ley. Como queda es, el ciudadano tiene que buscar directamente a la agencia de noticias para que la agencia de noticias, vamos a decirlo, la lógica que se pensó desde la ley y que validó la Corte o que al final tuvo
o se mantuvo tras la decisión de la Corte es que la persona vaya a buscar a la agencia de noticias, porque la agencia de noticias va a darle la réplica a todos aquellos los sujetos, a todos aquellos medios de comunicación que hayan recibido la información de él. Esto puede tener algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si la agencia no está aquí? ¿Qué tal si es la agencia F o alguna otra agencia que no está en México? Entonces, ahí puedes tener una pequeña complicación. Una segunda complicación es que desafortunadamente habrá algunas personas que no estén tan familiarizados con cómo se construye la información, que no sepan bien qué es lo que va a pasar. Habrá, insisto, de buena voluntad, algún medio de información que decida voluntariamente no publicar la réplica. Este es un supuesto en términos de cuando hay o más bien que la información deriva de agencias de noticias. Insisto, la lógica es que se busque que, pues, si la publicó, voy a decir Notimex por ser la del Estado mexicano, esa información sea Notimex quien se la mande al periódico XYZ que difundió la información. Esa sería la lógica que está prevista en la ley. Caso distinto cuando es información oficial. Cuando es información oficial o cuando se cite una fuente, algo así creo que dice la ley, una fuente oficial. No, información oficial, tal cual dice. Información oficial, la réplica no procede. Hubo una mayoría de 6 votos por tratar, y este es un tema que hoy pareciera un poquito más interesante por cómo se difunde la información oficial en estos días, pero la mayoría de los ministros, solamente 6 ministros, dijeron que era inconstitucional que se prohibiera la réplica contra información oficial. La segunda sala, y ahí Paula me va a confirmar, la segunda sala me parece que en un asunto ya invalidó y dijo que esto no es correcto, que es inconstitucional que se establezca, vamos a decir, pues un mecanismo, prácticamente una patente que le permite al Estado ser el poseedor de la verdad irrefutable y que no puede equivocarse. Desafortunadamente se requiere que haya, pues cuando menos unos nuevos casos para que se reitere esta declaratoria en este caso fue la segunda sala, y eventualmente se llegue a la invalidez de la porción normativa que no se alcanzó en su momento. Es que esto que señalas es muy importante, porque si la lógica, como muy bien ustedes ya lo han señalado, si la lógica del derecho de réplica es fomentar la deliberación plural, es ofrecer diversos puntos de vista, no parece muy razonable que el Estado esté salvaguardado por la ley aprobada por los representantes populares de este tipo de discusiones. Uno puede decir, oye, pero vaya, yo no encuentro la justificación. ¿Cómo lo aprecias, Paula? No, justamente, y de hecho para nosotros fue muy importante que quedara en el proyecto, aunque no se invalidó. Entonces creamos ahí una cosa extrañísima, como seguramente lo viste, en donde hablamos de qué proponía el proyecto, porque nos parecía que era importante destacar que no tiene ningún sentido, se le está dando como un sello de verdad absoluta y de omniconocimiento a la autoridad, en donde todo lo que publiquen es cierto, porque no se permite y además, a ver, cuando hablamos de información falsa, ¿no? Ahora que se dice que si las cifras son falsas, que si no sé, es información que no alude a nadie. Pero, por ejemplo, en procesos de investigación penales, financieros, el que se difunde información falsa de alguien puede crearle mucho más perjuicio de lo que le crea un medio de comunicación, justamente por este sello oficial que se le da. Entonces, a mí me parece que es inclusive hasta peligroso para pues nuestra democracia, que creemos como un sistema de incuestionable de lo que nuestras autoridades publican sobre las personas, ¿no? Pero pues, como dice Omar, afortunadamente la segunda sala está yendo en un camino diferente y ojalá que por ahí se logre acabar invalidando ese precepto. Ojalá que te escuchen también muchos abogados, porque de ellos depende que se planteen a través de amparos, ya no de acciones de inconstitucionalidad, sino de amparos, y que tenga la oportunidad nuestra Suprema Corte, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de que lleguen casos y que se discuta por las ministras y los ministros en los términos que ellos consideren más adecuados. Nos quedan pocos minutos para el programa para terminar, pero no te quiero dejar de preguntar, Omar, sobre el tema de los plazos, porque también hay una discusión en la sentencia. Parecería que
Los plazos en términos de la ley se tienen que contar a partir de que la información se difunde, y en el concepto de alguno de los accionantes se decía, pero ¿qué tal si la persona no supo de la información? ¿Qué tal si se le pasa el plazo, ya no puede ejercer el derecho de réplica? Y la sentencia tiene incluso un ejercicio de derecho comparado, en donde se demuestra que en otros países los plazos son más largos. Por ahí se alude al caso de Francia, 3 meses, se alude a Canadá también con 3 meses, en fin. ¿Qué pasa con ese tema, Omar, en la sentencia, por favor? Mira, ese es un tema bien importante, y otra de las deficiencias, y aquí vuelvo a citar a Chisca Pou, de la ley, es que la ley regula por igual a los grandes medios de comunicación, piensan en las televisoras más importantes, que a las revistas o a los semanarios que se publicarán a lo mejor cada 15 días. Y en este momento donde hay ya no es la sociedad de la información, sino el plus de la sociedad de la información, donde estamos tanto, es dificilísimo que te enteres, salvo algunas personas que tengan notoriedad pública o los propios partidos políticos, o a gente muy importante en el que tienen personas especializadas que les dicen, oye, saliste hoy en la prensa y te dijeron tal cosa. Es bien difícil que a lo mejor hasta te enteres que alguien dijo en algún periódico, a lo mejor en el que ni siquiera resides, pero por alguna situación, pues te publiquen. La Corte lo que declara es la inconstitucionalidad de un plazo de 5 días que originalmente prevé. Se preveía en la ley 5 días, entonces lo que la Corte hace es decir, esto no es razonable. ¿Por qué? Si bien es cierto, vamos a decir, que uno de los elementos centrales de la réplica es la celeridad de la información, es decir, que no te publiquen la réplica 2 años después que alguien te atacó, pues porque de algún modo puede ser que las condiciones, las circunstancias sociales, que una persona ya no sea relevante en términos políticos, o que ya se haya terminado la elección o alguna situación. Entonces, lo que la sentencia trae un razonamiento en este sentido. Si bien es cierto que la celeridad es importante, tampoco puedes presuponer que cualquier persona puede estar enterado y que en 5 días puede saber y conocer que lo notificaron. Entonces, lo que la Corte ordena es una cosa muy chistosa que ya cada vez está siendo más frecuente en las acciones de inconstitucionalidad, es no solo declara la inconstitucionalidad de la norma, ordenas al legislador que prevea un plazo razonable. Me parece que al final quedó en 15 días. Creo que no dijimos, según yo más bien lo que dijimos es... No, pero la ley es materia de reforma en 2018. Ajá, es correcto. Exactamente. Nosotros no dijimos, simplemente dijimos, ustedes hagan un plazo razonable, pero no me digas que 5 días es suficiente. Creo que al final quedó en 15 días y ya no fue impugnado por nadie. Esa reforma, hasta donde yo conozco, ya no fue impugnada, entonces parecería que fue así, y de esta manera se le permite a la persona, pues si se entera en el día 1, pues bueno, en el día 1 vas y le solicitas la réplica, pero vamos a pensar en una persona que no esté tan entendida o tan al pendiente de toda la información, pues me parecería que este nuevo plazo podría ser un poco más razonable para permitirle presentar la información y que no sea un pretexto formalista para que el medio de comunicación diga, maestro, pues veniste el día 6, perdóname, yo ya no te regreso, ya no te publico tu información. Importantísimo. Bueno, pues ahí está el contenido de esta importantísima acción de inconstitucionalidad, la 122/2015 y sus 2 acumuladas. Yo le agradezco a José Omar Hernández Salgado, a Paula Jimena Méndez Azuela por ayudarnos a entender el alcance, el significado de este importante pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, por su tiempo, por su atención, por sus comentarios también que siempre nos dejan en redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos pronto para un nuevo análisis y comentario de los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.